Rodrigo Martínez es sociólogo con posgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Chile. Desempeña como oficial superior de asuntos sociales de CEPAL. Se desempeña en actividades de investigación y asistencia técnica por un largo tiempo en gestión de políticas sociales, protección social, hambre y desnutrición, entre otras. Varias publicaciones. Hay varios otros méritos que me gustaría destacar, sin embargo, creo que vamos adelante con su intervención. Rodrigo, la reflexión sobre la parte institucional. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Inka, por esta introducción. Ciertamente voy a avanzar más o menos rápido, dado los tiempos. Inicio diciendo, un poco tomando de las palabras que había estado conversando Santiago y sus impresiones, que me parecen muy positivas y ponen la escena de la situación de República Dominicana de manera importante. Primero decir que el problema de la informalidad y la formalidad del mercado de trabajo en República Dominicana lamentablemente no es una exclusividad de República Dominicana. América Latina tiene una historia en ese sentido y en los países de la región se dan recurrentemente los problemas de la formalidad y la informalidad. Tampoco es único de República Dominicana, la disociación entre el contributivo y no contributivo, y más aún, la calidad de la protección social contributiva y no contributiva en unos y otros. El desafío es bastante regional y quisiera partir entonces, antes de hablar de institucionalidad, levemente en el sentido de qué entendemos por protección social cuando nosotros desde la CEPAL estamos hablando de ello, y en qué medida es un tema de relación con el trabajo exclusivamente o es una función propia de la política social. ¿Es un tema de pobres y no pobres o es un tema del conjunto de la población, donde gran parte de la población está en la región en situación de pobreza y o de vulnerabilidad, grandes sectores de ingreso medio que ciertamente son vulnerables, y la pandemia ha sido evidente durante la pandemia? Quien no lo había visto antes, la pandemia hizo presente para toda la región de que la vulnerabilidad y las limitaciones de la protección social en la región han sido una constante, pero también la decisión y el espacio que han tenido los países en cuanto a hacer frente a ello, y los invito en ese caso a ver el material que hemos trabajado sobre eso en distintos documentos durante el año en conjunto con las agencias del sistema de Naciones Unidas. Paso adelante con la siguiente lámina, si esto avanza. ¿Qué entendemos por protección social y protección social inclusiva? Brevemente, a propósito del tema de contributivo y no contributivo, aquí hay una historia. Esto es un documento que ciertamente ahí en República Dominicana hemos conversado más de una ocasión en la última década sobre este tipo de trabajo, pero sigue atento y válido conversar. Hay una historia de la protección social en la región desde principios del siglo pasado. No voy a entrar en el detalle, pero desde incluso del siglo anterior veníamos con distintas miradas de lo que es la función de gobierno y el rol del Estado en la protección social. Luego viene ciertos hitos como es la crisis del 29, la crisis de la deuda y la llegada del siglo XXI, y probablemente ahora nos falta el hito de la crisis del COVID y el futuro post-2020 y sus implicancias. Me quiero centrar en el último espacio para decir, hoy día la discusión principal está en cómo convertimos sistemas de protección social que sean basados en derechos, donde sea un Estado que dé garantía y que permita a la población tener mínimos que le den calidad de vida y acceso a sus derechos. Ese es un poco el enfoque que fuertemente ha ido instalándose en la región. Hoy día es un desafío, y eso contempla entonces el pensar en, cuáles son las funciones. La protección social como una función de gobierno, no como un apéndice de una relación laboral o de algún servicio de las otras funciones, sino como una función en sí misma. Y ahí decimos que hay tres, lo que vemos en los espacios cuadrados azules, tenemos en general tres grandes funciones de gobierno, ya sea por un lado proteger y asegurar el ingreso que permita a la población vivir fuera de la condición de pobreza y avanzarse hacia espacios de autonomía y seguridad.
en términos económicos y sociales, que le permita atender ante riesgos y la vulnerabilidad asociada a desastres naturales, sociales, económicos, como lo hemos estado viviendo hoy día con el COVID, pero también los desastres que decimos comillas de la naturaleza, pero que incluso la mano humana ha estado muy presente, que decir con el cambio climático y todos sus efectos. Segundo, el rol de poder articular e identificar la demanda y las necesidades en la población para conectar con servicios de políticas sociales relacionadas con derechos en salud, educación, vivienda, etcétera, que sería el vínculo en las políticas sectoriales, pero también la capacidad del sistema de protección social de promocionar, generar la conexión hacia políticas de promoción, ya sea por el lado de la capacitación, por el lado de la inversión en pymes y microempresas, etcétera, el lado del financiamiento de esos sectores. ¿En qué medida el Estado tiene una función a través de la protección social de favorecer a la población la conexión hacia esas funciones también? Ese es el segundo elemento. Y el tercero es fomentar el trabajo decente. Aquí hay una articulación, y ahí comparto los planteamientos anteriores, de entender que si tenemos un mercado de trabajo basado en derechos, un mercado que fortalece el trabajo decente, ciertamente estaríamos en un mundo ideal donde no tendríamos grandes problemas en términos de protección social. Hay un vaso comunicante fundamental en eso. Ahora, la historia hasta el momento, no solo en República Dominicana, como decía, hasta el momento en la región en su conjunto, el sostener a toda la protección social sobre el mercado de trabajo no ha dado resultado en la región. ¿Cuáles son los tres componentes que normalmente en la región principales para implementar la política de protección social y dar cuenta de esas funciones? Ya se ha mencionado el pilar no contributivo, el contributivo, normalmente llamado la seguridad social, el no contributivo, en muchos casos asistencia, y la regulación del mercado laboral, que permite disminuir esas brechas de calidad y de la formalidad y la informalidad. Pero entre medio también está el sistema de cuidado. El sistema de cuidado se ha venido a instalar en esta, no como un pilar, pero sí como una viga que está articulada con todos esos, con un espacio de una función importante. No podemos dejar fuera de la función de la protección social y de las instituciones de las políticas de cuidado como parte de esos componentes que dan cuenta y permiten su implementación. Ahora, basta con tener, por un lado, un sistema no contributivo para, comillas, pobres y vulnerables e informales, y por otro lado, otro para los formales, comillas, y además no pobres, en esa presunta igualdad que, como decía Santiago, la verdad no existe entre informalidad y pobreza. En la región eso es bastante claro. ¿Basta con eso o necesitamos un modelo que esté realmente articulado? Ahí comparto la idea de la articulación y la integralidad. ¿Qué entendemos en ese sentido por integralidad? ¿Y cuál es el rol que a cada componente de la política social, de protección social, le debería competir en esto para poder lograr la integralidad? La integralidad no significa que todos estemos juntos, significa que todos cooperemos para el trabajo de unos y otros. Y ahí en ese sentido vemos dos grandes ámbitos, vista la integralidad desde la oferta de servicios, vista la integralidad desde la demanda. Desde la oferta significa fuertemente la coordinación horizontal entre los sectores de la política pública, particularmente en este caso de quienes están a cargo del pilar contributivo y del no contributivo en el mercado laboral, pero, por cierto, también los sectores de salud, educación, vivienda, forman parte de esta articulación. Y no solo dentro del sector social, sino también fuera, porque si no combinamos esto con las decisiones de economía y las decisiones macro, difícilmente vamos a poder estar articulados y dar sostenibilidad. Pero también a nivel vertical, no basta con una política a nivel central, se requiere el trabajo articulado con los niveles subnacionales y el nivel local, donde buena parte de la política en la región, por lo menos la política pública, se enfrenta. ¿Dónde está la primera línea? ¿Dónde está la ventanilla de atención a la población? Si no tenemos articulación horizontal y vertical, es difícil generar un trabajo coordinado. Y ahí los temas institucionales son fundamentales, lo vamos a ver en un minuto. Desde el otro lado, del lado de la demanda, tenemos poblaciones que tienen
brechas y diferencias importantes. ¿Qué decir las brechas de género? ¿Qué decir las brechas de edad? ¿Qué decir las diferencias hacia migrantes o discapacidad, etcétera? Lo hemos identificado en más de una población, en más de una ocasión. Ahora, ¿requieren estas poblaciones derechos distintos? No, los derechos son los mismos. El punto es las soluciones y la búsqueda de mitigación de brechas requiere una mirada acorde a sus diferencias. Pero por otro lado también tenemos diferencias a lo largo del ciclo de vida, necesidades de protección social distintas a lo largo del ciclo de vida. Las necesidades de protección social no solamente están en el mercado de trabajo y en la población en el mercado de trabajo. Más aún, como veremos en esta siguiente lámina, a lo largo de la vida uno tiene una relación con el Estado, desde que nace y en más, con distintos agentes. Esos son agentes de la gestión de la política pública que entregan servicios, pero también son aquellos que conectan en el acceso de manera importante. En la etapa prenatal y la infancia, el sistema de salud y el rol de los cuidados es fundamental. En la etapa de la niñez y de la adolescencia, el sistema de protección social vinculado con el sector educación es fundamental. Los sistemas, por ejemplo, de alimentación escolar tienen un rol importante en ese espacio. El tema en el ámbito en la etapa adulta, el trabajo y la seguridad social tienen un rol clarísimo y qué decir, ya ha sido mencionado. Pero en la vejez, nuevamente entramos en otras necesidades asociadas a lo largo del ciclo de vida que tienen que ver con salud, pensiones, cuidados. Y ahí hay otras instituciones que forman parte de esa, que tienen acción en ese ámbito. Para poder dar cuenta de distintos derechos, en donde la protección social tiene el rol fundamental, no de proveer el servicio, sino de articular y permitir el acceso y atender a distintos riesgos dependiendo de cada uno de esos derechos. Hablemos ahora de institucionalidad y la protección social. También trabajo que hemos venido haciendo desde hace un buen tiempo y hemos trabajado también en República Dominicana y los invito a ver los materiales que tenemos para eso de documentación y sitio web. Pero, ¿qué entendemos cuando hablamos de institucionalidad? Referimos a institucionalidad social como el conjunto de reglas y estructura organizacional sobre y con la cual se gestiona la política social, entendiendo que la política social incluye a todas aquellas intervenciones cuyo objetivo es solucionar o minimizar efectos, solucionar un problema o minimizar los efectos, ya sea esta una carencia, una restricción, una limitación a el desarrollo de capacidades individuales, una situación de conflicto o una conculcación de derechos en general. Ahora, para la institucionalidad social tiene un referente normalmente de lo que es la autoridad social, término que a principios de los 90 del siglo pasado fue recurrente de la conversación de hablar de autoridad social casi como un contrapunto con la autoridad económica. Pero hoy día lo visualizamos como la instancia a cargo de la función de gobierno de la política social. Y ahí el Gabinete de Políticas Sociales tiene un rol importante en los distintos espacios de los países de la región, tanto en República Dominicana como en los otros. El tema de la coordinación es fundamental en el espacio de la autoridad social, es el organismo rector de la política pública en general y en la región ha sido el organismo rector específico en el área de protección social no contributiva particularmente. Ahora, la institucionalidad social nosotros la referimos en 4 grandes dimensiones, algunas ya han sido mencionadas: el tema jurídico normativa, organizacional, técnico, operativa y financiera, cada una aportando lo suyo para poder hacer viable la política social. Si no avanzamos en las 4, vamos a tener una pata coja y la sostenibilidad de esa política ciertamente que va a ser difícil, y en protección social es un caso particular, dado que el tiempo que tiene la política de protección social y la institucionalidad en términos de la organización, como vamos a ver en unos minutos, es bastante más reciente. Cuando hablamos de la dimensión jurídico-normativa, que ese es el sustrato legal sobre el cual se implementan y diseñan las políticas, que bien o mal hechas, de la manera en que están hechas, pueden definir un desafío principal, como lo ha mencionado Santiago Levy hace un rato, en términos de definir a unos y otros, caracterizarlos desde el inicio como personas del mundo contributivo o no contributivo, formal o informal, o al contrario,
posibilitar el derecho y la importancia de su desarrollo. Este se compone de marcos constitucionales, leyes y reglamentos en cada país, pero también de acuerdos y tratados de nivel internacional que tienen un rol importante en definir, marcar pauta. Y en ese sentido, la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social del año 95, la Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que han sido acordados por los países, tienen un rol importante porque marcan pauta y definen a los países una misión y es generar el espacio de desarrollo de sus políticas. Ejemplo, vemos acá distintas convenciones de nivel internacional que han sido ratificadas por los países. En la última columna vemos cuáles han sido ratificadas por República Dominicana y dos, por ejemplo, donde al menos, y si nuestra información que hemos logrado obtener no nos indica todavía ello, que es el convenio sustitutivo del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas o la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, que en el caso de República Dominicana no estarían aún siendo ratificados. Estas definiciones son importantes porque marcan, decía, pauta de ley interior, pero también a nivel constitucional. Y aquí un ejemplo, hay constituciones altamente garantistas que orientan la definición de cuáles son los derechos de la persona, pero también hay un desafío. ¿Cuál es la capacidad de ese país y cuál es la capacidad de los gobiernos, del Estado de cada uno de los países de llevar a efecto esas garantías? No basta con que estén en la Constitución para que sean implementadas, y eso nuevamente nos remite al tema de la institucionalidad en su conjunto. En el caso de República Dominicana vemos aquí los elementos de derechos sociales que identificamos en la Constitución vigente, que están activos, y aquellos que no están, lo que no significa que no hayan leyes ad hoc para cada uno de esos ámbitos, pero que no están a nivel constitucional. En el ámbito organizacional hablamos de la estructura, los mandatos, las funciones y los mecanismos de coordinación a través de los cuales se implementan las políticas. Los organismos que detentan la autoridad, como mencionaba hace un rato, que sean ministerios, agentes coordinadores, instancias de distinto nivel de gobierno, y toda la estructura gubernamental que los caracteriza con los sistemas de articulación y procesos de comunicación que tienen. Si nos vamos a la historia reciente, los ministerios de desarrollo social son de lo más reciente que hay, de los más recientes en la región. Tenemos desde los desde los años 80, los primeros ministerios que tienen definidos como Ministerio de Desarrollo Social en la región. Hay 3 países aún en la región que no tienen un ministerio, sino que está en otra instancia. Uno es República Dominicana, por otro lado tenemos El Salvador y Venezuela, y Bolivia y El Salvador, que no tienen un ministerio definido de protección social, sino que está en otras instancias de gobierno. Esto no significa que la política sea mejor o peor, simplemente es articular en la forma que se están organizados los países y para mostrar que los ministerios de desarrollo social son, respecto de la historia de ministerios como salud, educación y trabajo, bastante más recientes. Aquí vemos algunos de los roles que tiene la instancia principal de organización, en este caso en República Dominicana, que está abocado a pobreza y desarrollo social, protección social, bienestar de ciertos segmentos de la población y la coordinación intersectorial de desarrollo social. Vemos que es el gabinete en el caso de República Dominicana. Y por otro lado, ¿de quién depende en términos de la autoridad de gobierno la autoridad social? En República Dominicana está asignada por un mandato desde el presidente o de la vicepresidencia, en el paquete de los que están a cargo de presidencia o vicepresidencia, y en otros son instancias definidas autónomamente de manera estable. Eso tampoco necesariamente es bueno o es malo, es una definición que es importante verla en términos del contexto. El poder político que le permite llevar adelante las políticas es importante, y ahí el apoyo desde el lado de la presidencia es fundamental. El tema es la sostenibilidad en el largo plazo con los cambios de gobierno, que es un desafío cuando todo eso depende de una instancia de gubernamental de periodo definido.
Dentro de estos gabinetes y roles de la organización de la política de protección social, hay algunos segmentos de población que están destacados, algunos están dentro de estos mismos ministerios, otros están articulados en ministerios o reparticiones complementarias. Por ejemplo, el caso de niñez y el caso de la población con discapacidad, que es la última columna, están al alero de la presidencia con un mandato explícito de protección para los distintos segmentos. Por otro lado, hay ministerios específicos dedicados a ello, como es el caso de mujer y juventud, en el caso de República Dominicana está marcado así, o algunas poblaciones dependen de otras carteras, como el caso de adultos mayores con el Ministerio de Salud, en el caso de Dominicana. Esto lo que nos habla es que poblaciones que normalmente son prioritarias en el ámbito de la política de protección social, en muchos casos dependen de distintas instancias de gobierno, por lo tanto el rol de la coordinación, cuando hablamos de protección social, es muy importante. No están todos centralizados en una sola organización. Avanzo muy rápidamente porque me quedan aproximadamente 5 minutos. La dimensión técnico-operativa nos habla de la capacidad de gestión. ¿Cómo hacemos una gestión de calidad con eficacia, eficiencia, efectividad, que sea transparente y participativa? Y para eso necesitamos sistemas de información. Hoy día en la región ha avanzado mucho. SIUBEN es un ejemplo en ese sentido. En el caso dominicano, el observatorio social que tiene el gabinete también es un elemento importante, pero también otros que tienen que ver con la capacidad de la información, de evaluación y monitoreo, no solo en la instancia propia del gobierno, sino del conjunto de las organizaciones que forman parte del sistema. El sistema tiene que tener un flujo de información y tiene que tener capacidades técnicas suficientes para su desarrollo y uso. Algunas de las herramientas de gestión que están destacadas en el caso de República Dominicana, como decía aquí, que tiene el SIUBEN, un sistema integrado de administración financiera, un plan sectorial de desarrollo, un sistema de acceso a información pública del Estado, el sistema de evaluación de información social sectorial claramente, pero no general, instancias de evaluación de programas a nivel general del conjunto de actores y sectorial también, según la información que hemos podido recabar para el caso dominicano. La cuarta pata de la mesa, que suele no estar considerada, es el tema financiero. Nada podemos hacer de lo anterior si no aseguramos recursos que den calidad en términos de la prestación de servicios, calidad en las pensiones, calidad en los servicios de los programas de transferencias de ingresos, calidad en los servicios de alimentación escolar, etc. Si no tenemos los recursos suficientes para tener esa calidad, no solo la cobertura, podemos caer en serios problemas. Ejemplo, y voy a tomarme de un elemento que mencionaba Santiago Levy hace un rato, el tema de pensiones en Chile. Hay un tema de gestión financiera fundamental que no ha permitido, por un lado, hoy día tener pensiones de calidad. Y ese desarrollo hoy día, estamos con pensiones que están bajo el 30 y 20% como tasa de reemplazo al momento de la jubilación. Hay una seria discusión de que esto no está siendo una panacea en este país, y sí que es un espacio, lo pongo sobre la mesa, no basta con tener identificados los productos ni la población, sino la calidad de la suficiencia de los recursos, la capacidad de ejecutar los recursos para dar cuenta del desafío. Y tome este como uno de los ejemplos simplemente de las limitaciones, el tema de la dimensión financiera, más allá de otras características del caso chileno que no viene al caso comentar en su rol de seguridad social. Y aquí vemos lo que sucede, espero que se vea suficientemente bien en la lámina, parece que hay una parte que está medio oscura. El gasto social en la región es particularmente bajo, el promedio está en el 11,3 puntos del PIB al año 2018. En el próximo panorama social que presentaremos durante el mes de marzo vamos a poder tener nuevos datos. En el caso de República Dominicana el gasto social es de un 8% y en protección social es un 1,5%. Claramente por debajo de la media del regional, muy lejos de los países que están con mayor nivel de gasto público social, y por lo tanto el desafío también es importante de tener presente. El desafío de los recursos para poder llevar adelante la política
y por tanto de la institucionalidad. Vuelvo al punto de que esta es una mesa que tiene que tener fuertes esos cuatro patas, de lo contrario la institucionalidad difícilmente va a poder desarrollar una política pública acorde a las necesidades. Para terminar, en el último medio minuto que me queda, hemos visto en la región que ha habido un proceso progresivo de consenso en la necesidad de avanzar hacia sistemas universales e integrales de protección social, con enfoque de derecho y sensible a las diferencias. El desafío de incorporar a la población vulnerable está más que presente. Esta disociación o dicotomía entre pobres y no pobres, hoy día, como decía hace un rato, con la pandemia ha sido más que presente la necesidad de incorporar la mirada del conjunto de la población con esos estratos de ingreso medio altamente vulnerables que para muchos han sido todavía calificados como clases medias. Hoy día entraron en la pobreza buena parte de ellos. Nuestras estimaciones en la región es que la pobreza estaría subiendo, a no mediar las medidas de protección social de instituciones como el mismo gabinete en República Dominicana, estaría subiendo al 37% en la región, y eso es población vulnerable tanto por condiciones laborales como por la calidad de los ingresos que tienen esas poblaciones. Entonces, junto con esta visión de avances en los sistemas de protección social universal e integral, hay grandes desafíos para expandir su capacidad y su calidad. Pero también en eso está la institucionalidad, con la necesidad de avanzar en las bases jurídico-normativas que den garantía de derechos, efectiva garantía de derechos, y no solamente nominal, es un punto importante. Fortalecer la coordinación interinstitucional, tanto al interior del sector social como con los otros sectores de la política pública, a nivel horizontal, pero también en el nivel vertical para llegar hasta los territorios. Mejorar la articulación de las dimensiones contributiva y no contributiva, en un sentido de que la protección social es una función de ciudadanía para las personas que tengan acceso por ser ciudadanos y no necesariamente por trabajar o no en un espacio, en una unidad de trabajo formal o informal que le dé servicios distintos. Profundizar la capacidad de gestión, eso es un proceso creciente. Hoy día las nuevas tecnologías presentan grandes aportes, pero también desafíos de aumentar las brechas. Instruir mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, eso es más que necesario para dar sostenibilidad y real credibilidad en la función que se está implementando. Y todo esto se asocia, por tanto, a lo que hemos planteado y que fue identificado recientemente en la participación, en la presentación del inicio, que se discutió en el foro de desarrollo hace 2 semanas entre todos los países, la necesidad de impulsar pactos sociales, políticos y fiscales que le den sostenibilidad al sistema. De lo contrario, si no avanzamos en ello, no tenemos los recursos, no tenemos la credibilidad, no tenemos a los actores participando con una visión de pertenencia a este proceso, difícilmente tendrá sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Por último, solo quiero destacar lo que fue ya identificado hace un rato en la inauguración por parte de Mauricio Ramírez, que el trabajo entre los países en el marco de la Conferencia de Desarrollo Social y con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo es una oportunidad para avanzar hoy día de manera activa hacia estados de bienestar a la altura de los desafíos que se hacen presentes, que han estado, pero que hoy día quizás están mucho más presentes con la crisis actual, que nos permita contar con estos sistemas universales e integrales de protección social y una institucionalidad acorde. Tenemos una gran crisis, tenemos grandes desafíos, pero hoy día también vemos en esos desafíos una oportunidad de poner sobre la mesa la protección social y avanzar hacia estos sistemas integrales con un nuevo estado de bienestar. Llego hasta aquí y me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Rodrigo. Una presentación complementaria, pero también con algunos mensajes que coinciden fuertemente con la primera presentación sobre esta visión integral.
y la integralidad en este análisis de punto de partida. Tenemos una pregunta a usted. Sabemos que tiene que desconectarse en pocos minutos. Sin embargo, adelantamos esta pregunta que llega de parte de señora Digna Reynoso y es la siguiente. ¿Cuáles serían los 3 primeros principales ejes para una nueva adaptación de protección social post-pandemia? Coincidiendo las limitantes del tema educativo y de producción, ya que ambos renglones están en su peor momento. Muchas gracias por la inquietud, Digna. Creo que es muy acorde a la necesidad de poner la política pública en términos de la realidad. Nosotros en la CEPAL hemos planteado algunos elementos fundamentales. Primero, me tomo que desde el último desafío que mencioné hace un rato, el avanzar en los temas de pactos políticos y fiscales de protección social, con 2 elementos clave. Primero, extender un ingreso básico de emergencia y el bono contra el hambre en la región. Este tipo de instrumentos han sido desarrollados desde la base de los sistemas de protección social, de los programas de transferencias con condicionalidades existentes en la región. Originalmente se pensó que eran por 2, 3, 4, 6 meses. Bueno, todo dice que por lo menos esto está siendo para un par de años. Es una crisis que llegó muy rápido y no se va a ir tan rápido. Por lo tanto, extender instrumentos que permitan ingreso básico de emergencia y bonos que permitan atender las necesidades de alimentación de la población son fundamentales. Avanzar hacia instrumentos que permitan acceso a los medios digitales. Hemos hablado de una canasta básica digital que permita a la población de los países, trabajadores, estudiantes, las mujeres, etcétera, poder ser parte del mercado de trabajo en este teletrabajo, particularmente para aquellos tipos de trabajo en que es factible el medio digital, pero también para la teleeducación. Una gran cantidad de estudiantes de nuestra región están dejando de participar del sistema educativo producto de la crisis porque no tienen acceso a medios digitales o por el medio digital al que tienen no tiene la capacidad de atender esos servicios. Por lo tanto, hemos planteado eso como un elemento importante. Por otro lado, planes de recuperación y creación de empleo sustentados en la acción climática. Creemos que es un espacio que requiere aporte fundamental. Y qué decir el aporte hacia las MIPYMES, donde gran parte de la población del mercado laboral en la región forma parte. Pequeñas y medianas y microempresas, muchas de ellas, como mencionaba hace un rato Santiago Levy, del sector informal, que no tienen normalmente acceso a recursos, que son muy vulnerables a crisis. El soporte en términos de acceso financiero y ampliación de plazos de créditos para ello es un elemento que hemos identificado como muy importante.